La Diana. Hola Luz, ¿cómo estás? Bien, teacher. Bien, Diana. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Leyendo mucho. Feliz día del profesor. ¿Qué hiciste hoy? Mira que te estoy oyendo cortado. Ah, vale. Solo te entendí mucho. Que estoy leyendo mucho. Ah, leyendo mucho. Ajá. Me imagino. Me imagino. ¿Y tú qué Oye, tal? Fernando nos escribió al chat que tenemos, que tiene un problema horrible y que no va a poder estar en la clase hoy. Ah, Que bueno, por favor lo excuse. no hay problema. Como estamos grabando, él puede escuchar después. Ah, bueno, Buenas noches. perfecto. Hola, ¿cómo estás, Buenas Belisario? noches, Beli. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. ¿Cansado? No, 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 gracias a Dios. Hoy tengo pique y placa, entonces trabajo menos. Ah, ok. Feliz día a los dos. Ay, lo mismo, profesora, muchas gracias. ¿Sí Lo celebraron? mismo, Diana, para ti, para Beli. Muchas gracias. ¿Sí hicieron algo? ¿Les hicieron algo? En el colegio sí. No, yo como no estoy en colegio, no me hicieron nada. Ya. Sí, en las universidades y cosas así, lo hacen otro día o muy poco. En cambio, en colegio sí es más especial. Sí, colegio usualmente sí celebra. Sí, a mí me regalaron chocolates, cosas así. Y del Se va a colegio me engordar. regalaron. Sí, estoy tratando de hacer dieta. Ah, Dios no, ya santo. con esos chocolates es imposible. No, en estos días me Qué estoy engordando. tentación. Toca regalar esos chocolates. Mándalos a que nosotros los recibimos. Mis hijos hoy se comieron una parte. Ah, Me claro. saquearon. Yo hubiera hecho lo mismo. Tuve que guardar una parte, pero me la como, o sea, con el tiempo. En el colegio cuando me da hambre y no tengo así nada, entonces me la como. Pero me está creciendo la barriga, qué malo. Eso es Es usual muy en los difícil bajar la profesores. barriga. Eso es una Los característica. cuarentones. Dios Sí. santo. Ay, no, bueno, voy a ir contándoles lo que vi. Ok, Les voy a compartir la pantalla. Este es el documento que ustedes publicaron. Acá en la página 1, pues no es posible escribir conclusiones todavía porque solamente al final de la investigación, cuando ya se tengan realmente las conclusiones. Entonces esa información pues no debe ir allí todavía. Eh, ok. Más abajo. Buenas noches. Hola Lizeth, ¿cómo estás? Bueno, Bien, gracias, sí, señora. Acá con la niña un poquito enferma, pero pues voy a poner en silencio para que no, pues no le interrumpa la clase. Ah, bueno, listo. Gracias. Bien, Pero igual estoy pendiente para cualquier cosa. listo. Bien, acá en las definiciones de ICT no debe ir de esta forma, debe ir escrito de manera formal, como en el ejemplo que les di. Entonces, y no debe ir en la sección de introducción, sino en la sección de eh, Theoretical Framework.
En el marco teórico ponemos todas las definiciones de los conceptos claves. Entonces, esta información sobre las definiciones debe ir en el marco teórico y debe ir escrito formalmente, como en el ejemplo que yo les he enviado o he publicado. Ok. ¿Y el marco teórico está ubicado en qué parte del proyecto, profe? El marco teórico es del capítulo 3 y la introducción es del capítulo 1, entonces, del capítulo 2. Entonces, Ok. esa información la pusieron en el capítulo que no es. Acá en la descripción del problema hay algunos errores. Entonces, les voy a pedir el favor que entre ustedes escojan una, un editor, porque pues entiendo que se dividen las tareas y después las unen y Sí, la sí, ponen en el señora. formato, en el documento. Pero necesito que uno de ustedes haga la labor de editor y revise la parte que es de redacción. Ok. Entonces, aquí Entonces el problema acá es de redacción. en el Statement of the Problem, que está en la página 18. Es problema de redacción, o sea, como de gramática o de... Sí, ¿Sí? hay Ok. oraciones que se repiten, por ejemplo, en el mismo párrafo. Ok. Ok. Y en ese Statement of the Es Problem, que, ¿sabes qué me pasó? dime, Pero yo creí que lo había corregido. Yo copié y pegué del primer ejercicio, ¿sí? sí, Y yo no sé por qué, de pronto no sé, en el documento de Google, mira, me quedó todo pegado. No había un solo espacio, no había un punto, no había una coma y no sé, yo creí que lo había como organizado, pero bueno, igual hay que revisarlo y hacer la corrección. Entonces, entre Ok. ustedes, por favor, ok. deciden quién es la persona que va a hacer ese trabajo de revisar la redacción. En ese Ok, sí, Statement of señora. the Problem, Lisette nos informa del contexto. Entonces, esa información del contexto debe ir en la sección más abajo, porque ya acá nos explica cómo funciona, cómo es la metodología que se usa en el colegio, que es basada en el diálogo, donde el estudiante tiene una participación activa, donde se involucran los estudiantes en la toma de decisiones y hay usualmente una división de roles en grupos. En los trabajos colaborativos, cada persona, que usualmente son 4 en cada grupo, tiene un rol definido. Toda esa explicación sobre el contexto, no sobre el problema que se encuentra, sino sobre el contexto, debe ir más abajo. Ya les digo exactamente dónde. En el 5.2, que es la página 29. Página 29, sección 5.2. Todo lo que está en el Statement of the Problem, que explique cómo funciona la metodología y las clases de inglés, debe ir en el 5.2. Es moverlo, Ok. y punto revisar redacción. Bueno, eh, después de la información de racional en la sección 3.4, página 21, o sea, rational es la justificación y acá
escriben que las personas que más se van a beneficiar son los estudiantes de segundo grado, segundo D, lo cual es cierto, pero recuerden que también hay que escribir que el colegio también se beneficia y los demás docentes que cuando se les informe o se les socialice los resultados de la investigación, también van a resultar beneficiados. Y todas aquellas personas que sean parte de la comunidad de docentes de inglés que lean este estudio van a resultar beneficiadas en cuanto a tener una investigación seria en la que se examine el efecto del uso de las TIC. Entonces en esa sección lo que hay que hacer es completar la información, porque los únicos que, según esto que escribieron, los beneficiados son los niños. Falta escribir que el colegio, los otros profesores de ese colegio y los lectores que hagan parte, muy posiblemente, del grupo de docentes de la comunidad de docentes de inglés, también se benefician. Ok, perfecto. Bueno, en la sección de revisión de literatura, donde están los cuadros RAE, el primer cuadro RAE no tiene información sobre la pregunta de investigación y los objetivos de esa investigación. Hay que escribirlo, es la página 23. Pero la pregunta... Bueno, creo que tiene los objetivos, pero están ahí. ¿Se debe especificar los objetivos? O sea, como el otro que dice objetivos, ¿es mejor especificar donde dice objetivos? Pues es que o lo leí muy rápido o no lo... En el ejemplo no decía. No es necesario que esté así, Belisario, pero sí que se mencione. Y en la pregunta de investigación. Bueno, la pregunta de investigación sí falta porque no tendría que... pero creo que los objetivos están por acá por la mitad, pero no hay necesidad de especificar que diga objetivo, ¿verdad? Como en el segundo... No. Acá explica, inicialmente dice la importancia. Sí, sería como el contexto, algo así. El tipo de investigación cuantitativa, transversal y descriptiva. Sí. El tipo de instrumento de recolección de datos, encuesta, 162 estudiantes. Los resultados. Después está todo eso sobre los resultados. Sí. Entonces sí falta Los objetivos. Y la pregunta. Ok. Pero la pregunta, ¿cómo ellos la tienen ahí en el estudio? Usualmente, ¿En el documento? Usualmente sí está en el artículo. Te dije ayer, pero no es... Bueno, tú escribiste una pregunta, pero no es, ¿no? No sé, deben revisar nuevamente ese artículo y buscar la pregunta de ese artículo. Es por la pregunta de investigación sobre ese proyecto. Ajá. Ok. Bien. Hay 2 RAE y mínimo deben haber 5. Entonces, para el siguiente miércoles es necesario seguir trabajando en esos RAE. Genial. Porque ya no. Genial. Yo estoy escribiendo todo lo que ya está. Genial. Regreso. Estarían sin mí.
Bueno, estaba comentándoles que en la sección de la revisión de literatura debe haber mínimo 5 RAE y hay 2. Entonces, para el siguiente miércoles deben adelantar esa tarea. A Sí, veces es demorado encontrar el artículo, pero ok. así sea que encuentren uno más, por favor, ir completando esa sección. Y la otra sección que también es importante seguir construyendo es la del marco teórico. Profe, yo encontré uno, pero por Google. No, pues está bien. Si es el artículo lo encontraste en Google, es un PDF, es un artículo de investigación, está bien, no hay problema. Ok, ok, perfecto. Listo. En el marco teórico, que es donde debe ir las definiciones de qué son las TIC, recuerden que les había dicho que también hay que escribir sobre cómo esas herramientas se aplican en la enseñanza de idiomas. Entonces, de pronto, si buscan por ICT Tools and their application in language learning, de pronto encuentren algo. Voy a escribirlo en el chat. Yo encontré unas estrategias, pero no las he leído, son muchas. Entonces la voy a compartir con mis compañeros para ver qué hay de bueno ahí. Son en inglés, pero hay Ajá. muchas. Ah, por favor, me las compartes a mí también. Profe, Señora. es que yo estaba pensando como pues en ICT tools para usar pues en la parte de cómo que explica cómo funciona la estructura de la clase. Los niños, cada clase deben hacer mapas mentales, ¿sí? Pero a ellos les da una pereza porque tienen que comparar, contrastar, analizar. Entonces yo les he hecho los mapas mentales de muchas formas, en forma de hamburguesa, en forma de, bueno, perro caliente, de todas las formas que hay. Y después se aburren, entonces no sé si de pronto se pueda con ICT Tools que ellos pues hicieran estos mapas mentales y aparte les ayuda a desarrollar pues, la parte escritora que es donde están un poquito pues bajitos, no sé tú qué opines. Sí, puedes usar las páginas que hay es para crear mapas mentales. Entonces estarían usando el computador para poderlas crear. Ok, Esa sería Sigma una. Tools. Ajá, esa es una, por ejemplo. Entonces, esa sería, por ejemplo, una de las herramientas para mirar cómo reaccionan ellos. Es en esa página. ¿Es esta página que nos compartiste, Belisario, donde están las estrategias? Sí, sí, señora. O sea, como Listo. varias ideas y todo. Ok. Eh, Profe, sobre la pregunta de investigación, es que no, esa parte no la manejo, entonces me gustaría que me ayudara a ubicarme. la pregunta de investigación del artículo que leíste. La profe se fue. No, acá estoy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Más o menos, más o menos. Ok. La pregunta de investigación del artículo que tú leíste o de la investigación de ustedes. Ya volví.
Belisario, la pregunta de investigación del artículo que tú leíste o de la investigación de ustedes. No, de los RAE, o sea, de los cuadritos RAE, de los artículos que uno vaya encontrando. Ya, entonces espérame, busco un artículo de investigación y te digo más o menos en qué sección encuentra uno la pregunta. Usualmente es al Ok, inicio. gracias. Voy a buscar. Y no es el título, ¿verdad? No, no es el título. No. Mira, acá hay una investigación, un artículo de investigación que es sobre las actitudes de las personas que presentan un examen y empieza el abstract y más abajo está la introducción y acá sí es explícito, en la introducción están las preguntas de investigación que son 3, pero usualmente las encuentras al inicio del artículo. Entonces, para esta investigación, por ejemplo, las preguntas eran: What's the overall pattern of test candidates' attitudes to the Fed? No se escucha muy bien. Vale. En ese artículo que te mostré, las preguntas están en la introducción. ¿Sí? Viene el abstract primero, después sigue la introducción. Ahí en ese artículo las preguntas estaban Ok, en la en la introducción. introducción. Usualmente están al inicio, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, entonces, para concluir, ¿qué hay que hacer? Hay que mover la información a las secciones que correspondan, ir completando las tablas RAE, solo hay 2 y es necesario tener mínimo 5. Ok. Escribir el marco teórico con las definiciones de forma formal, revisar la información que tú nos vas a compartir, Belisario, sobre estrategias, o buscar de pronto por ICT Tools under Application in Language Learning, a ver qué encontramos. Eh, Todo eso debe ir, cuando ya tengamos eso bien claro, ahí sí pasamos al siguiente capítulo. Cuando ya tengamos esto completo, los RAE, el marco teórico, esa información esté completa, nos movemos al siguiente capítulo. Ok. Entonces, esto puede ser un poquito demorado por la búsqueda de los artículos, pero no podemos avanzar sin eso. De pronto Lisette puede ir mirando, así como ya estableció que se puede usar CMAP Tools en sus clases, de pronto ella podría también ir mirando qué otra herramienta se puede usar en ese diseño. Por ejemplo, en los proyectos que ellos tienen que hacer, o dice,
Pero el CMAP Tools es para que yo como docente cree los mapas mentales. No, sería No, que los les, estudiantes. Para que les- exacto, que les enseñes cómo, pero me parece como una herramienta muy avanzada para ellos. Podría ser, no sé, como buscar otra herramienta que sea más sencilla. sí, hay otros de mapas mentales. Sí, porque pues, para la edad que tienen están entre 7 y 8, no manejan pues muy bien CMAP Tools. No, y seguramente no van a manejar ni las plataformas ni otras herramientas. Es por eso que hay que enseñarles primero cómo usarlas. Pero seguramente hay otros. Solo que escriban, podría ser. Entiendo, pero señora, Deben Pero haber, podría ser que tú les des el formato y ya hecho y que ellos solo pongan una palabra o algo, o una imagen. pero la idea es que ellos aprendan a usar la herramienta. deben llenar como el texto, pero, o sea, ingeniarnos una herramienta que sea más sencilla para que puedan hacerlo solitos, acceder. Sí, exactamente. Pero esas tools no están avanzadas, o sea, no es tan difícil. Llevaría tiempo, pero lo aprenden, ¿no? Que tú les das el formato ya, ellos solo tendrían como que buscar la palabra adecuada o con imágenes, Bueno, con imágenes, mover la imagen. esa herramienta con imágenes es más complicada, es más fácil con texto. No, pero si uno les da el formato, Beli, Formato. si uno les da el formato y les pone, por ejemplo, unas 3, 4 imágenes y que ellos solo tengan que moverla al sitio adecuado. Pero estamos desarrollando escritura, ¿no? No, yo pienso que es mejor escribir imágenes, no, más texto, ¿no? Es mejor. El fuerte de esa herramienta es el texto. Encontré una lista de páginas donde se parecen a CMAP Tools para que las revisen y miren cuál puede servir, cuál es más fácil. Acá hay varias, ya se las copio. Todas son para organizar información y funcionan similar a CMAP Tools. Una que se llama Wiki y es muy sencilla, pero es para desarrollar speaking y ellos pueden crear su propio robot y pues lo ponen a hablar con la voz de ellos. O sea, como yo pienso que herramientas así les llamaría más la atención, o sea, algo que no sé, que los motive, porque Semaptics me parece como para adultos, a mí personalmente. Sí, si son tan pequeños, debe ser algo que tenga mucha imagen y colores, que sea fácil. Exactamente. Sí. Sí, y además el comportamiento del grupo, pues yo sé que los voy a perder el foco en 5 minutos, o sea, porque requiere del Pones paso la muy, canción muy... aquella. La canción No, ahí aquella. no. Y lo más complicado es manejar también el comportamiento al mismo tiempo. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos estudiantes tienes? 24 y tengo 2,5 de Wow, actividad. son muchos. Que el otro. Bueno, y un jueguito
Si los ponemos Sí, a que jueguen. algo así que tenga colores, que cautive la atención, porque yo sé que Map Tools es una herramienta como para adultos o adolescentes. Sí. Listo, ya les mandé Yo todas las que yo no sé. sabía, las que tengo acá pues. Entonces, Y ahí tengo descartado mapas conceptuales, descartado. o buscar Yo una no lo forma de que descartaría. Yo no lo descartaría. yo sí. Porque yo sí, porque con Se- 24 estudiantes y niños es complicado. O sea, Pero no ellos esa no tienen es que la herramienta. usarlos, sea Bueno, sea a través del computador o no, ellos tienen que usar los mapas mentales. Sí, Es algo que estableció sí, el colegio, pero ¿cierto? entonces es chévere. Sí, sí, eso no es señora. extraño para ellos. Sino que, digamos, o sea, toca pensar en, o sea, como en el tiempo, en todo, porque crear un CMAP tool ellos mismos les va a tomar su tiempo y esto se hace al final de la clase. O sea, entonces ellos al final de la clase hacen como un análisis de lo que aprendieron o un compare and contrast. Hay 4 formas de hacerlo. Entonces, digamos que son 15 minutos al final de la clase, entonces hay que pensar pues en esa parte. Entonces, si quieres, explora la página que yo envié, el ICET, y ahí hay bastantes herramientas. Ok, voy a mirarlas, pero sí, o sea, me gustaría que nos ingeniáramos algo muy colorido, muy con dibujo, o sea, algo que los motive y les llame la Sí, atención, claro, algo porque de niños. ahí tengo 2 niños con síndrome de hiperactividad, pero uno es muy avanzado, entonces tengo que pensar en él si no distorsiona todo el grupo. Pero ellos tendrían computador para hacer eso, o sería en Yo iPad. podría, yo podría solicitar iPad o podría solicitarle computador, pero me toca mirar con disponibilidad pues, de la sala de sistema. Pero ¿qué es mejor utilizar iPad o computador? ¿Qué sería mejor? Pues cualquiera de los dos, porque puedo también acceder al iPad, puedo solicitar. ¿Y en cuál, Tienen tablet. en cuál sería mejor para el orden, para que ellos se centren No, igual? cualquiera de los dos. Sí, les gusta. O sea, es que no sé si has visto la página de Cambridge, la plataforma. Eso les encanta, este tipo de actividades, de juegos, porque es algo como muy lúdico, muy colorido, de muñequitos, de competencia. Entonces, algo como así que pudiéramos como ingeniarnos, les gustaría mucho, como cautivar la atención de ellos. Hay Yo, uno, yo conozco una, pero ahora la limitaron. Ahora la limitaron y solo está la de la de información personal. Ok. Bueno, Si quieres, yo mírala, es puedo esta. compartir. Pero solo está, o sea, para niños un poco más avanzados, esta información personal es esta, que es de Estados Unidos. Es buenísima, pero hay que buscar la parte para ellos, para segundo, que es la información personal, pero ya la limitaron, antes era más amplia y tiene también vocabulario. Eso es buenísimo. Leyendo lo que ustedes escribieron y ahora me estaba acordando que se están enfocando en el desarrollo de la habilidad de escritura. Entonces, Lisette, ¿nos puedes contar cómo es una clase enfocada en escritura? Sí, señora. Es que, bueno, como a contextualizar un poquito, ahí tenemos una discusión con los profes de preescolar porque ellos pues, usan solo Students Book. El Students Book de Cambridge desarrolla como listening comprehension y lectura. Y el Workbook desarrolla toda la parte de producción.
Entonces, estamos en esa discusión porque ellos no quieren poner libro de escritura y nosotros sí porque suben muy crudos en escritura. Entonces, y cuando llegan a primero se estrellan porque tienen que usar Workbook y pues nunca han escrito en español, entonces les cuesta un montón. Entonces, cuando yo lo recibo en segundo, me toca, este año me tocó parar todo un mes y dedicarme como a la estructura de una oración, devolverme y nos quitó mucho tiempo y ahora pues estoy corriendo que ya quedan como 3 semanas de clase para terminar. Entonces, pues se inicia pues la clase con los objetivos, bueno, de la clase y se da, por ejemplo, el problema ahorita estamos trabajando países, entonces la experiencia de aprendizaje, ellos van a viajar a un país que escogió el grupo de 4 y hacen la investigación en internet, en la biblioteca y van a crear pues su cartelera donde ellos van a producir pues en inglés usando We Went to, porque estamos viendo pasado, entonces que visitaron, que vieron, entonces es como imaginan que fueron a China, entonces vieron The Great Wall y ellos pues deben crear todo pues, la experiencia a través de una cartelera y se van a presentar disfrazados con cosas de la casa, van a traer una muestra gastronómica, entonces es como una feria de países. Después, al finalizar la experiencia, ellos hacen yo escogí Compare and Contrast, entonces se usan los mapas mentales para que ellos comparen entre un país y otro. Entonces, por ejemplo, no, en Argentina hablan español, en China hablan inglés. Bueno, entonces ellos sacan sus deducciones de las diferencias de los países y digamos que depende del continente, cosas así. Y tenemos otra cosa, es que son tantas cosas, que se llama foco reflexión. Entonces, ellos tienen 1 minuto para hablar sobre la experiencia ya para cerrar. Entonces, cada uno tiene 1 minuto. Entonces, uno de los roles es el encargado de medir el tiempo. Entonces, cada niño habla y todos hacen silencio. Entonces, le dan la palabra, por ejemplo, a Luz Elena. Entonces, ella habla por 1 minuto. Después se hace 1 minuto de silencio porque están reflexionando sobre lo que dijo el compañero y después sigue el otro. Y cuando hablan ya los 4, ahí ya pues reflexionan sobre las ideas y argumentan y pues esa es la parte más como social que el colegio quiere enfocarse en el respeto a la palabra, en escuchar al otro y pues ahí ya termina la experiencia. Entonces así más o menos es. Ya, ahí, como son tantas cosas, se me ocurre que pueden crear un objeto de aprendizaje y seleccionar diferentes páginas para ese objeto de aprendizaje. Voy a intentar compartirles uno. Si me voy a mover un momento a otro lugar a ver si tengo mejor conexión para que no se me caiga la llamada mientras les muestro. Un objeto de aprendizaje es como la secuencia de diferentes herramientas. Todas ellas están organizadas para ayudar a los estudiantes a cumplir con un objetivo. Si el objetivo es hablar sobre un país, entonces puede haber una secuencia en ese diseño del objeto de aprendizaje. Es decir, un objeto de aprendizaje es como si ustedes diseñaran una unidad de un libro, pero de forma virtual, y que para ese diseño usaran videos, páginas de juegos, diferentes páginas que tomen de internet o que ustedes creen y suban a ese objeto virtual con el fin, como les digo, de ayudar a los estudiantes a que alcancen un objetivo. Exacto.
Entonces, como en el ejemplo que Lisset nos dio, la idea es que los estudiantes hablen sobre un país y además, pues, sobre su gastronomía, diferentes aspectos. Entonces, puede que para que los estudiantes aprendan ese vocabulario, eh, se diseñe ese objeto de aprendizaje o esa unidad, pero de forma virtual. Ya les voy a mostrar una. Ya como crear una página. Sí, puede ser una página web o puede ser, sí, sería una página web porque los niños del colegio donde el liceo trabaja no tienen acceso a una plataforma como la que estamos usando ahorita. Entonces puede ser una página web donde esté toda la información, el paso a paso que hay que seguir para cada clase, donde para cada clase hayan unas herramientas como juegos, eh, como videos. Súper. Entonces, este objeto que les voy a mostrar está publicado en un aula virtual. Es para aprender sobre métodos de enseñanza del inglés. Entonces, acá está abriendo. Acá está a la izquierda la barra de navegación. Entonces, objetivos y contenidos. Acá abajo también hay un enlace para mirar la siguiente información. Entonces, esto es un diseño en PowerPoint y después se usó ¿A dónde? un programa para poderlo secuenciar y subir a Moodle, al aula virtual. Pero entonces es objeto de aprendizaje porque tiene unos objetivos claros y se pueden hacer enlaces a otras páginas que tengan información. Acá explica qué contenidos es, aquí explica una información sobre el tema, pero lo que les quiero mostrar es que más adelante hay enlaces a videos y a otras páginas. Ustedes lo diseñan como les parezca. Acá hay un enlace a un video. Y abajo hay un enlace a una página web. Acá. ¿Sí? Entonces, la idea es eh, dar la secuencia o organizar la información que iría a cada clase y para cada clase entonces usar herramientas como otras páginas donde encuentren juegos o donde encuentren información sobre un país, etcétera, o un video. Esto es una idea, pero pues ustedes Me parece Ustedes genial. miran si se puede hacer de otra forma. ¿Y sabes por qué? Porque tú no sabes cuánto luchamos. Dice, no te escuché. A mí me parece súper. Pero eso se llama un objeto de aprendizaje. Y es parte de, o sea, un objeto de aprendizaje es una herramienta para organizar información. Pero esa información puede provenir de diferentes páginas
Eh, Me parece súper. ya regresé. Bueno, entonces montémosla en Wix. Wix. Toca definir los objetivos. Pero si deciden usar ese objeto, si deciden crear un objeto de aprendizaje, entonces hay que incluir en el marco teórico qué es un objeto de aprendizaje. ¿Sí? Inclusive podrían, si encuentran en el listado o en otro lado, una forma de usar mapas mentales a través del computador que sea amigable con los niños, se puede incluir ahí en ese objeto de Es aprendizaje. mejor. Entonces sería, por decir, clase número 1. Los estudiantes van al computador, hacen clic sobre el enlace que los lleva a la página para crear el mapa mental, crean el mapa mental, lo graban. Paso 2. Hacen clic en un enlace que los lleva a un juego sobre países, por ejemplo, por decir. A mí me parece súper. Bueno, si deciden adoptar ese objeto de aprendizaje, hay que incluirlo entonces dentro del marco teórico. Sí, ahí lo que hay que definir es qué vamos a incluir en el objeto de aprendizaje, ¿no? ¿Qué cosas debemos incluir? Pues un video, un Sí, pero juego. temas Pues, el paso a temas paso, para El buscar. tema lo dice el ICE. y el Sí, o tema sea, Ya de el ICE nos dice. serían varios temas, ¿no? sí, serían como los temas que ellos ven en el libro. Entonces tú tienes que decirnos dos temas y para ir como buscando herramientas para poder, Buscando información, sí. sí, o Podemos recursos para poder armar eso. que tenga como el paso a paso, o sea, que tengan que hacer el mapa mental, al paso de la clase, me parece súper chévere. Sí, entonces tú nos tienes que pasar qué temas y para ir buscando herramientas y para poder incorporarlo hacer la herramienta. Listo. Bueno, Si un ejemplo, entonces, si es consenso que lo van a adoptar, les voy a enviar al correo unos autores que definen qué es objeto de aprendizaje para que los busquen y trabajen en ese marco teórico. Entonces, sí es importante que vayan pensando cómo sería el diseño de ese objeto, pero no podemos pasar ahí antes de tener el capítulo de marco teórico listo. o sea que esta semana debemos definir eso y también avanzar para, o sea, hacerlo como tener las bases de los recursos para poderlos hacer realidad y trabajar en el marco teórico. Eso es, ¿verdad? La idea es que no hagan un diseño de un objeto de aprendizaje sin antes tener escrito el marco teórico, donde se defina qué es, para qué sirve, cómo se usa. Cuando tengan eso escrito, el siguiente paso entonces será hacer el- hacer el objeto de aprendizaje como irlo creando. El siguiente paso después de crearlo sería usarlo. Y el O siguiente sea, paso sería mirar si cómo funcionó. o sea que lo primero es ah, el marco teórico es primero. Sí, Es lo- ok. sí. Lo primero es tener claro el marco. ¿Y esa información se incluye en la que ya tenemos?
Eh, ¿O hay que cambiarla? tienen dos definiciones sobre las TIC, Sí, pero eso se puede incluir allí, Ok, porque un objeto virtual de aprendizaje la incluye definición muchos, del OVA. exacto. El objeto ok, virtual de aprendizaje incluye el uso de diferentes herramientas TIC. ok, ok. Sí, perfecto. Listo. Son varias cosas, ¿listo? Entonces ustedes, por favor, van adelantando lo que puedan para el siguiente martes. Nuevamente publico enlace para que suban los avances. Ok, Eh, no vayan a subir un PDF para que yo pueda escribir los comentarios en un archivo de Word de lo que haya que añadir o corregir. Ah, ok. ok. Vale. Ah, bueno, ¿Algún comentario? archivo de Word, entonces, listo. No, Diana, muchas gracias. Listo. Entonces así quedamos. Nos vemos el Sí. siguiente miércoles. Ok, muchas gracias Bueno, y feliz día. muchísimas Feliz gracias. noche. Feliz Gracias, noche. Que descansen. profe. Feliz noche para todos. Gracias. Ok, Chao. Chao, que estén bien. chao, Chao. chao. Chao.